Hola chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de familia de palabras. Comenzamos. Vamos a observar la siguiente imagen y vemos que esta imagen está representando a una familia. Vemos varios miembros de una familia, desde los hijos, los papás y los abuelos. Tenemos que pensar en que una familia, todos los miembros tienen algo en común, ya sea el color de ojos, la textura del cabello, el tipo de sangre. En todas las familias se tiene algo en común. Puedes pensar en tu propia familia, pero ¿por qué estamos pensando en esto? Porque también las palabras tienen una familia. Pero ¿cómo es que tienen una familia? Bueno, vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Vamos a observar el siguiente ejemplo. La primera imagen nos está mostrando un zapato. En la segunda imagen nos está mostrando una zapatería. Y en la tercera imagen nos está mostrando un zapatero. Fíjense bien en que todas estas palabras tienen algo en común. Primero, que todas giran alrededor del tema de los zapatos, ya sea el zapato en sí, ya sea el lugar donde se venden los zapatos o la persona que hace los zapatos. Todas tienen algo en común con los zapatos. Pero fíjense en las letras o las palabras que están escritas abajo de cada una de esa imagen. Si son bien observadores, se pueden fijar que la parte que está en rojito es la parte que se repite en cada una de esas palabras. O sea, la parte de esas palabras que se está repitiendo es zapat, zapat. Con la raíz zapat puedo generar nuevas palabras. Por ejemplo, zapato, zapatería, zapatero. Bien, en el ejemplo anterior se destaca la raíz que forma la familia de palabras. Pero, ¿a qué nos referimos con la raíz? Muy bien. La raíz es la parte invariable de la palabra que contiene el significado, o sea, es la parte de la palabra que no va a cambiar, como lo vimos en el ejemplo anterior. De la raíz nacen, por decirlo así, palabras que forman parte de una familia, pero lo voy a explicar mejor con el siguiente ejemplo. Fijémonos en esta raíz, es la raíz pan. Con la raíz pan yo puedo formar nuevas palabras que formen una familia, o sea, que tengan algo en común y que giren alrededor de una temática. Entonces, por ejemplo, con la raíz pan, que la raíz es la parte de la palabra que no va a cambiar, puedo formar la palabra panadería, puedo formar la palabra panecillo y puedo formar la palabra panadero. Entonces, vean bien que en los tres ejemplos, todas esas palabras tienen algo en común, que es la raíz pan. Y en las tres palabras esa raíz no cambia. Y con esa raíz formé tres palabras. Y esas tres palabras giran alrededor de un tema específico. En este caso, el pan, todo lo que tenga que ver con el pan, ¿verdad? Por ejemplo, panadería es el lugar donde venden pan. Panecillo es un tipo de pan pequeño. Y panadero es la persona que hace el pan.
Vamos a ver otro ejemplo. Bien, en este otro ejemplo tenemos libros, libreta y librería. Entonces, puedes ponerle pausa al video y averiguar cuál es la parte de esas tres palabras que se está repitiendo. Bien, ahora que has vuelto, podemos decir que la parte que se repite o la raíz de la palabra es libr, libre, porque con la raíz libr puedo formar la palabra libros, libreta y librería. Y otra vez vemos que esas tres palabras forman una familia también porque tienen que ver todas de un tema en específico. Libros, libreta y librería tienen que ver en una misma temática. Entonces, la raíz de la palabra es esa parte que se va a repetir y que a partir de esa partecita de la palabra puedo formar otras palabras nuevas. Ahora vamos a practicar un poquito. Vamos a hacer 3 ejercicios muy sencillos. De las siguientes familias de palabras, destaco cuál es la raíz. Cada vez que yo presente un ejercicio, usted le puede poner pausa al video para poder resolverlo. El primero es, tenemos la familia de palabras floristería, florería y florero. Vemos que las tres palabras tienen algo en común, tienen que ver con el tema de las flores. Pero para formar esa familia de palabras se necesita de una raíz. ¿Cuál es esa raíz? Bien, la raíz de esa familia de palabras es flor. A partir de flor puedo formar floristería, florería y florero. Siguiente ejemplo. Tenemos la familia de palabras pescar, pescador y pescadería. Te vas a fijar muy bien cuál es la parte en esas tres palabras que se repite, que es igual. Bien, ahora que ya sabes, vamos a buscar la respuesta y la respuesta es pesca. Con la raíz pesca yo puedo formar esas tres palabras: pescar, pescador y pescadería. Y el último ejemplo es la siguiente familia: salado, salar y salero. Bien, ahora que ya sabes la familia, puedes extraer la raíz de la palabra y en este caso la raíz es sal. ¿Por qué sal? Porque si te fijas bien en todas las palabras es la parte que siempre se está repitiendo y que giran en torno a una misma temática. Con la raíz sal puedo formar salado, salar y salero. Muy bien. Ahora vamos a ver un tema que tiene que ver con las raíces de palabras. El tema es formadores de palabras. Para formar familias de palabras a una raíz o vocablo se le añaden dos tipos de elementos: prefijos y sufijos. Para empezar a ver este pequeño tema, voy a enseñarles un ejemplo muy fácil para que se puedan ubicar. Muy bien. ¿Qué quiere decir todo lo anterior? Veamos este ejemplo. La palabra que aparece ahí es renacer.
Pero si se fijan, la parte que está en rojo es una palabra base común y corriente que nos da un significado. La palabra nacer, ¿verdad? Todos sabemos qué significa nacer. Pero si yo le agrego a esa palabra un prefijo, que es esa partecita que está en verde, la palabra se me transforma, obtengo una nueva palabra y también la palabra obtiene un nuevo significado. Renacer, ya renacer es otra cosa. Entonces se me destacan dos partes ahí, la parte en rojita que es la palabra o el vocablo base, y si yo le agrego un prefijo, en este caso el prefijo re, la palabra se me transforma y me da otro significado. Ahora vamos a ver un ejemplo con los sufijos. ¿Qué son los sufijos? Muy bien. Ahí tengo la palabra niñera. Como puedo ver, la raíz es niñi. Con esa raíz niñi yo puedo formar palabras, por ejemplo, niño, niña, niñez, niñera. Pero ya sé cómo se llama esa parte que está en rojito, que es la raíz. ¿Cómo se llama esa parte que está en azul? Muy bien, esa parte que se le agrega después de la raíz se llama sufijo y me va a formar una palabra con un significado único. Muy bien, ahora vamos a ver más en específico qué son sufijos y prefijos. Y vamos a empezar con los prefijos. Tenemos que acordarnos que prefijo es la partícula que se coloca antes de la raíz o de la palabra o el vocablo para darle un nuevo significado. Y esto lo vamos a ver con tres sencillos ejemplos. El primero es la palabra informal. Vemos ahí que la partecita que está en rojo es la palabra base, la palabra formal. Pero si yo le agrego un prefijo, que veamos que el prefijo verdad está antes. Ese prefijo es in. Entonces, si yo pongo el prefijo y la palabra, me forma informal. Entonces, entre formal e informal ya hay una gran diferencia y hay dos significados diferentes. Luego tengo la palabra vicealcalde. La palabra base que tengo en ese ejemplo es alcalde, que es la palabrita que está en rojo. Pero si yo le agrego un prefijo, en este caso sería el prefijo vice, y se me forma la palabra vicealcalde. Ya ahí tengo otra palabra diferente con otro significado. No es lo mismo un alcalde que un vicealcalde. Y después tengo la palabra ex empleado. Ahí se me destaca en rojo la palabra base o el vocablo base que es empleado, pero si yo le agrego un prefijo, en este caso sería ex, y se me forma ex empleado. Tengo una palabra nueva con un significado diferente, porque no es lo mismo empleado que ex empleado. Es importante saber que los prefijos le añaden un significado específico a cada palabra. ¿Qué quiere decir? Que cada prefijo, o sea, cada una de esas partecitas que se le agrega antes a una palabra tiene un significado. No se ponen así como así, sino que cada uno tiene un significado. Por ejemplo, el prefijo bi o bis significa doble o dos. Y tenemos ahí el ejemplo de bisnieto. El prefijo des significa negación. Y como ejemplo tenemos descontento. Si yo a contento le pongo el prefijo des, me está diciendo que la persona ya no está contenta, ¿verdad? Me está dando otro significado. Luego tenemos ex, que ex
se refiere cuando algo está fuera de o dejado de ser, por ejemplo, expresidente. Si a la palabra presidente yo le agrego el prefijo ex, ya me está dando a entender que esa persona fue presidente, ya no lo es, ¿verdad? Es un significado totalmente diferente. Luego tenemos el prefijo in, que significa también negación, y un ejemplo sería incómodo. Entonces ahí vemos que la palabra base es cómodo, pero si yo le agrego el prefijo in, me está dando otro significado. Luego está vice, ya lo vimos, re, que significa repetición, y el ejemplo sería renombrar, hiper, que significa exceso. Entonces tenemos como ejemplo hiperactivo. Una persona, activa no es lo mismo que una persona hiperactiva, ¿verdad? Me está diciendo que esa persona tiene exceso de actividad. Y el prefijo hipo significa que está debajo. Por ejemplo, la palabra hipotermia. En sí, el término termia significa temperatura. Y si yo le agrego hipo, quiere decir que hipotermia significa debajo de la temperatura. Ahora vamos a ver qué son los sufijos. Recordémonos que los sufijos es la partícula que se coloca después de la raíz de la palabra para darle un nuevo significado. Vamos a ver 3 ejemplos también. Tenemos la palabra cucharada. Ahí en rojo se marca la raíz, que en este caso sería cuchar, ¿verdad? Con esa raíz yo puedo formar otras palabras, pero en este caso le agregué el sufijo ada para que me forme la palabra cucharada. Luego tengo florecita, en este caso en rojo está marcada la raíz, que es flor, y en azul el sufijo, que es lo que agrego después, y en este caso es esita. Entonces, la raíz más el sufijo me forma la palabra florecita. Y por último tengo este ejemplo, que es la palabra caserón. Tengo la raíz que es cas y el sufijo erón, ¿verdad? Entonces me está formando una palabra que es caserón. Es importante saber que con los sufijos nosotros podemos formar gentilicios. Un gentilicio es la palabra que usamos para referirnos a las personas que pertenecen a un país o a una región geográfica. Por ejemplo, si yo soy de un país llamado Costa Rica, entonces mi gentilicio sería la palabra costarricense. Entonces, con los sufijos nosotros podemos formar esas palabras. Por ejemplo, ahí tenemos unos ejemplos de gentilicios. Del lado izquierdo tenemos toda la columna de los sufijos y a la par todas las palabras que podemos formar con esas. Entonces, por ejemplo, con las personas que viven en Francia o son de Francia, por ejemplo, podemos agregar a la raíz France el sufijo es y podemos formar la palabra francés, francesa, franceses o francesas. Luego con el sufijo ano podemos formar un gentilicio, por ejemplo, italiano, italiana, italianos o italianas. Con el sufijo eno podemos formar gentilicios, por ejemplo, chileno, chilena, chilenos y chilenas. Con el sufijo eño también podemos formar, por ejemplo, brasileño, brasileña, brasileños y brasileñas. Con el sufijo ense podemos formar otro gentilicio, por ejemplo, costarricense o costarricenses. Y con el sufijo ino podemos formar
gentilicios como chino, china, chinos y chinas. Bien, este ha sido el tema por hoy. Es muy sencillo, espero que lo hayan podido entender. Si tienen alguna duda, pueden llamarme.